Dios les bendiga, amados hermanos, sean bendecidos por el Señor. Estamos contentos por lo que Dios continúa haciendo en la vida de la iglesia. Y más que ese día se acerca, ese día tan glorioso de su santa venida. Hermanos, gracias a todos los hermanos que han estado, ya bien sea escuchando los videos de enseñanza, o viendo y escuchando los videos de enseñanza, o leyendo las publicaciones de enseñanza y han manifestado que han sido bendecidos y que han aprendido. Hermano, Escuela de Líderes y Ministerio de Dios te sigue amando ha sido creada con el propósito de que ustedes sean bendecidos y sean enseñados, educados, discipulados y que pueda hacer una función tremenda dentro de su iglesia a la cual usted pertenece. Nuestro objetivo no es que usted salga de la iglesia, sino que usted cumpla el llamado que Dios ha hecho en su iglesia. Y por eso, de las personas que cooperan con nosotros en el ministerio, son de diferentes iglesias. Y esta enseñanza de la Escuela de Líderes nosotros la hemos hecho en nuestra propia iglesia, Misión Evangélica de Jesucristo el Señor de Atillo, en otras iglesias también, como Peña de Oret, etc. Pero estamos contentos de lo que Dios ha hecho. Miren, hermano, yo he traído palabras y a veces pienso cómo digo algunas cosas de que no se sienta alguien, pero ese no es mi propósito. La palabra del Señor es clara y es la que nos alumbra. Yo tengo familiares cercanos, tanto míos como de mi esposa, que son obviamente católicos, romanos, católicos carismáticos, y, y a veces traigo una palabra que realmente los confronta, quizá con alguna de sus doctrinas, porque en el ABC pues hay cosas que concordamos, pero en la esencia pues, pero tengo que decirla con mucho amor y con la palabra que la respalde y que ellos puedan tomar la decisión y ver realmente lo que estoy diciendo. De igual manera, tengo amistades con apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros que igual forma traigo quizá una palabra que quizá no está de acuerdo con quizá lo que él piensa, etcétera. Pero eso no es el momento. Todo lo estudiamos a la luz de la palabra de Dios. Y dentro de la iglesia, desde el primer siglo, pues básicamente, luego que hubo un cambio radical de la iglesia primitiva después del tercer y cuarto siglo, ¿verdad? Donde la iglesia entró en una unión con el Estado y usted sabe la historia, que culminó con una reforma y luego una contrarreforma. Y había muchas personas que levantaron la voz y honraron la palabra de Dios. Por eso hemos publicado diferentes enseñanzas sobre la Biblia, sobre los dones, específicamente el don de enseñanza, sobre la importancia que tiene cumplir con lo que Dios puso en nuestro corazón y en nuestra vida, el llamado que nos hizo, ya bien sea en los 70, 80, 90 años, el tiempo que vivamos en la tierra. Y de igual forma, el peligro que a veces que nosotros nos estancamos por la ofensa y las decepciones que podemos pasar. Dicho todo esto, hoy voy a traer un tema que ya le había comentado que lo iba a traer, y es el tema sobre la salvación. Pero la salvación específicamente, si la salvación la podemos perder luego de que nosotros la recibimos al aceptar el Señor. Hermano, estudia la palabra, léala, pídale al Espíritu Santo que le dirija y a entender cada uno y que el Espíritu le haga enseñar estas palabras que nosotros traemos para edificación de la iglesia, porque ese es el propósito de los ministerios, para edificación de la iglesia. Porque, como he dicho en varias ocasiones, que a muchos se le prohibía que estudiaran la Biblia y no se les daba las herramientas para que desarrollaran a su máxima capacidad su ministerio, su don, y básicamente pues quedan ignorantes. Y nosotros no queremos que la iglesia quede ignorante. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía toda verdad y tenemos unos líderes y un maestro que Dios ha puesto para que nos vayan dirigiendo. Ahora, quiero hablar sobre la salvación.
¿Es posible perder la salvación? Primeramente, ¿qué es la salvación? Recibir la salvación a través de Jesucristo no es el final proceso de ser salvado. Cuando usted acepta al Señor, ¿verdad? Eso es un proceso que comienza ahí. Más adelante vamos a explicar lo de Juan capítulo 3 de Nicodemo, ¿verdad? Pero ese es el comienzo de un proceso que dura toda la vida, hermano. Cuando usted acepta al Señor, es un proceso que dura toda la vida y nos convierte y continuamente en las personas que Dios quiere que seamos. La salvación es el don gratuito que Dios nos ofrece. Nos ofrece inclusive donde famoso Juan 3:16, que encierra toda la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que la salvación va más allá de ser salvo de la condenación eterna. Es mucho más. Y cuando nosotros somos salvados, es que el Espíritu Santo nos toca. Dios toma esa iniciativa para que tú le aceptes. Ahora, está la decisión tuya de aceptarlo o no aceptarlo. Bueno, por eso que la salvación va mucho más. Incluye, primero, liberación del diablo, temporal y eterna. Eso lo puedes buscar en Romanos 5:9. Segundo, la salvación incluye tu liberación y te libera del dominio del pecado en esta vida. Lo podemos ver en Romanos capítulo 6:14. El libro de Romanos es precioso, es totalmente, tiene muchas enseñanzas sobre la salvación. Está llena de muchas enseñanzas. Lo tercero es que la salvación incluye, por ejemplo, que te protege de los peligros terrenales. El Salmo 91, podemos hablar, ¿verdad? Porque el Señor en los Salmos no hay muchas palabras de esas. Que habita en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra omnipotente, etc. Ahora, en griego, el verbo sozo es salvar, sustantivo de la misma raíz que es soter, que es salvador, salvación, y sotero, que significa salvación. Soxo, hacer sano, sano, salvar, preservar de la muerte o mantener con vida. Dado estas pequeñas definiciones de salvación, quiero que usted entienda que el credo o la confesión más antigua de la iglesia en el Nuevo Testamento no era Jesucristo es el Salvador, sino Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor. Tanto así que en el Nuevo Testamento encontramos 16 veces la palabra Salvador, mientras que la palabra Señor la encontramos 450 veces. No aparece en ninguna parte de la Biblia la doctrina de muchos, doctrina de moda hoy, de que Jesucristo puede ser tu Salvador sin que necesariamente sea el Señor. Eso es imposible. El Señor es tu Salvador, pero el Señor es el Señor. Cuando usted lo acepta, usted se entrega a Él, usted le rinde a Él toda su vida, su cuerpo, su alma y su espíritu. Nadie puede recibir a Cristo como Salvador sin que necesariamente sea el Señor. Señor es Kyrios en griego, que significa tener poder, tener dominio y autoridad. Confesar a Jesús como Señor es declarar que Él es igual a Dios. ¿Cómo? Igual a Dios porque es digno de poder, digno de adoración, digno de confianza, digno de obediencia y digno de oración. Cuando el creyente en el Nuevo Testamento llama a Jesús el Señor, no era una simple confesión exterior de decir, Jesucristo es el Señor, yo lo creo, sino que es una actitud sincera del corazón. Primera de Pedro 3, versículo 15. Ellos ponían a Cristo como el Señor de toda su vida, su vida diaria, su vida personal,
Y eso podemos buscar en los versículos, lo busca en su casa, Lucas 6, 46 al 49 y Juan 15, versículo 14. Es el Señor de los asuntos espirituales en el hogar, es el Señor de los asuntos espirituales y cotidianos en la iglesia, es el Señor en lo intelectual, en tus emociones, en lo educativo, en todas las esferas de la vida. Jesucristo viene a ser el Señor. Y eso está claro en la Biblia. 1 Corintios 10:3. Y podemos hablar también de Juan capítulo 12 y los versículos iniciales. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. ¿Qué nos dice esa palabra? Es importante que usted escuche esta palabra. Voy a buscar aquí en la Biblia qué dice esta palabra, Romanos capítulo 10, versículo 9. Versículo 9 y versículo 10, pero voy a leer el versículo 9. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos, la que yo predico y la que yo voy a hablar. Eso lo dice el versículo 8. Ahora vamos al 9. El versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí no dice, eres salvo, serás salvo. Vas a comenzar, eres salvo, pero empieza un proceso de salvación. Dice, serás salvo. Y el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde vas a creer? En tu corazón. Los elementos esenciales de la salvación se resumen en este pasaje. Por eso que la fe debe originarse en el corazón, lo cual incluye las emociones, incluye el intelecto, incluye la voluntad y se apodera de toda la persona. La fe debe incluir también el entregarse públicamente a Jesucristo como Señor, tanto de palabra como de acción. Por eso es importante ver la diferencia de fe y gracia, lo que van unidos en ambas. Vamos a ver eso más adelante sobre la fe y la gracia. Pero vamos a continuar hablando contigo sobre esto, porque es importante que usted conozca si realmente somos salvos, siempre salvos. La salvación se produce como un don, un regalo de la gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por la respuesta humana de la fe. Repito, subrayelo, escríbelo, apréndaselo. La salvación se produce como un don, un regalo de la gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por la respuesta humana de la fe. Usted responde a ese llamado por fe. Para entender ese proceso de la salvación, hay que comprender estas palabras de fe y gracia. Por ejemplo, la fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. Pero la fe no es solo una confesión acerca de Jesucristo, sino también una actividad que brota del corazón del creyente que procura seguir a Cristo como Señor y como Salvador. El concepto de la fe del Nuevo Testamento incluye 4 elementos principales que nosotros tenemos que aprender. Primero, tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado, resucitado como Señor y Salvador personal. Romanos 1:17. Y dice, crear y creer de todo corazón, rendir la voluntad, entregar todo el ser a Jesucristo, tal y como se revela en el Nuevo Testamento. Segundo, incluye arrepentimiento. Y ese arrepentimiento incluye apartarse del pecado con verdades estrictamente y volver a Dios por medio de Cristo. O sea, apartarse del pecado
con esa es una verdad importante y tristemente muchos no quieren apartarse del pecado y no completan lo que es un arrepentimiento. También incluye la obediencia a Jesucristo y su palabra como modo de vida. Por eso he hablado muchas veces de la importancia de la palabra de Dios, la Biblia, de nuestros corazones, de nuestras vidas. Y esa palabra como modo de vida inspirada por la fe y la gratitud de Dios y la obra regeneradora del Espíritu. Juan 3:6, que eso es lo que hablé de Nicodemo cuando le hacía la pregunta al Señor. La fe y la obediencia son inseparables. La fe salvadora que no procura la santificación es ilegítima e imposible. Por eso incluye devoción y el vínculo personales y sinceros a Jesucristo, los cuales se expresan en confianza, amor, lealtad y gratitud. La fe en Jesucristo como Señor y Salvador es tanto un acto de un momento como una actitud continua que debe aumentar y fortalecerse en nuestra vida. Juan 1:12. Esa fe debe crecer, no se puede estancar. Hermano, ahora hablemos de la gracia. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo como el Dios de gracia y misericordia, quien manifestaba su amor por su pueblo, no porque ellos lo merecieran, sino que se propuso y el deseo de ser fiel a la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso lo vemos en Éxodo 6:9. La gracia, por lo tanto, es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo, quien impacta misericordia, perdón y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Eso lo vemos en Juan 3:16 y otros versículos bíblicos. Toda actividad de la vida cristiana, de principio a fin, depende de la gracia. Dios da una medida de gracia como don, 1 Corintios 1:4, a los incrédulos para que puedan creer en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor es el que da esa medida de gracia. No se lo merecen, pero Él da esa medida de gracia para que ellos puedan creer en el Señor Jesucristo. Ahora, se lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, Tito 2, versículo 11 y Tito capítulo 3, versículo 4. Segundo, Dios da gracia a los creyentes. Miren, ahora voy a hablar de los creyentes, de nosotros, para que sean libres del pecado. Romanos 6, 20, 22. Para producir en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso lo hace Dios. Y tercero, la gracia de Dios se debe desear y buscar con diligencia. Hebreos 4:16. Se recibe la gracia de Dios al estudiar y obedecer la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, al oír la proclamación del Evangelio, al orar. Recibimos la gracia de Dios al ayunar, a adorar, a permanecer lleno del Espíritu Santo, participar de la cena del Señor. Y cuarto, el creyente puede dejar de alcanzar, dice Hebreos 12:15, recibir en vano, 2 Corintios 6:1, apagar, o sea, que puede apagar toda esa gracia de Dios que Dios impara, puede usar esa, puede dejar de alcanzarlo, puede recibirlo en vano, puede apagar esa llama del Espíritu y esa gracia, puede desechar esa gracia y puede abandonar la gracia de Dios. Sí, porque tenemos nosotros libre albedrío de aceptar o no aceptar lo que el Señor nos encomienda. Es que Dios es así, es su forma de ser.